de alguna manera expresar este sentimiento muy conmovedor que personalmente tengo y que supongo que tenemos todos, y que en general han participado de los encuentros previos que ha hecho Aydoel. Este sería el tercer encuentro que Aydoel hace en este primer ciclo que tiene programado. Para los que no estuvieron en los anteriores, solamente señalar que estos encuentros previos siempre tuvieron que ver con, por supuesto, esta catástrofe, este dolor mundial planetario que estamos padeciendo, con 4 referentes importantes de América, de distintos países, estuvo vinculado a qué pasaba con la orientación, que es nuestra temática, lo que nos mueve y nos conmueve, y la salud mental en esta época de tanta conflictividad, y el futuro, digamos. El segundo encuentro estuvo vinculado al trabajo, que también es una temática hiper importante y preocupante para los orientadores, y este tercer encuentro, que cerraría el primer ciclo de los encuentros organizados por Aydoel, en realidad sentí que era un encuentro entre colectivos, que si bien los colectivos, estos colectivos que son las entidades internacionales que representan a los orientadores del mundo, eh, era un encuentro entre colectivos en el sentido que si bien van a tener un referente, el referente más importante dentro de cada uno de esos colectivos, en realidad lo que me parece importante es que Aydoel se propuso ese diálogo entre organizaciones e instituciones que en realidad nos protegen de alguna manera de la intemperie de la individualidad o de lo individual. Entonces, parece hiper importante y súper rico este diálogo entre colectivos que nos protegen a todos. Y en ese sentido, marcar para mí, me siento realmente en ese sentido como muy emocionada de pensar, presentar instituciones o entidades, porque estoy pensando que todo lo que tiene que ver con lo asociativo es la convocatoria a personas que tenemos objetivos en común y que caminamos tras de algunos sueños, y que así como las personas estamos conmovidas por lo que está pasando, las organizaciones también se conmueven por ello. Así que bueno, como señalando que este encuentro es rico también, porque no se trata de individuos o de personas aisladas, sino se trata de voces que representan a muchas otras. Bueno, sería el tercer encuentro de este primer ciclo que Aydoel ha organizado y que pone en diálogo a las entidades, digamos, en este tiempo de crisis. Así que eso me parece muy hermoso como tema, como temática, porque también ustedes, las entidades, digamos, están atravesadas por desafíos en donde se preguntan qué vamos a hacer, cómo vamos a seguir, cómo vamos a sentir esto nuevo que está pasando en el mundo entero. Así que, bueno, iremos presentando a cada uno de los referentes de estas entidades y lo haremos de la siguiente manera. En primer lugar, va a participar, vamos a presentar a la IOP, o sea, la Asociación Internacional de Orientación Educativa y Profesional, a través de Gabriela Cabrera López, de México, que es integrante de la Junta Directiva de IOP. O sea, la primera entidad que participaría sería la IOP. En segundo lugar, Aydoel, qué sé yo,
que decirle. Bueno, IDOEL, que es la institución que organiza esto, y lo hará a través de su presidenta, la doctora Mirta Gavilán. En tercer lugar, la RELAPRO, a través de el director general de la Red Latinoamericana de Orientadores Profesionales, que es Amílcar Brunal, y finalmente la SINAPRO o el SINAPRO, a través del secretario general del Sindicato Nacional de Orientadores en Costa Rica. Así que si les parece bien, ese va a ser el orden en que vamos a escuchar las exposiciones o las voces de estas entidades, y bueno, decirles que aunque no me gusta, les voy a tener que avisar que son 20 minutos para que nadie se vaya, para que todos estemos bien, y que todos tengan ganas de escuchar, de anotar cosas y de crecer y de soñar en esta nueva propuesta que hace IDOEL. Así que, en principio, entonces, la bienvenida a Gabriela Cabrera López, a quien voy a presentar muy brevemente, porque obviamente los currículums de todos son abundantes, ese recorrido de vida que tienen, vida profesional. Es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, por supuesto es orientadora, hoy catedrática de tiempo completo de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México, es autora, coautora de textos oficiales de nivel secundario, bachillerato sobre orientación educativa. Bueno, Gabriela ha participado y participa de diferentes proyectos internacionales en el tema de la orientación y actualmente integrante del Consejo Asesor de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, la AMPO. Así que, Gabriela, todo tuyo, todas las orejas están prestas a escuchar o a verte, y bueno, que disfrutes de tu tiempo y que sea todo lindo. Muchas gracias. Muy buenas tardes y muy buenas noches para ustedes. En primer lugar, aparte de saludarlos y desearles que se encuentren en salud todos junto con los suyos, agradecer el espacio a la doctora Mirta Gavilán, que ha estado realizando y organizando todos estos encuentros que realmente han tenido una alta calidad. Decirles que estamos todos preocupados y tanto la IOEP, voy a decir sus siglas en español, IOEP, y la propia IDOEL, la propia RELAPRO han estado atentos a la discusión sobre cómo afrontar la pandemia desde la orientación educativa. Ustedes ya han visto que hemos tenido seminarios en línea por parte de estas tres entidades en diferentes momentos, y todo ello habla pues de la preocupación y de la ocupación que tenemos desde estos organismos para todos ustedes. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Les decía que lo que voy a presentar es la Asociación Internacional de Orientación Escolar y Profesional, una organización mundial para la orientación y los orientadores. Esperamos que sea de su interés y sobre todo de su utilidad. Bien, como ven ustedes, tenemos aquí el sitio web de la Asociación Internacional. Está la fotografía del doctor Gerd van Brussel, quien es el actual presidente, y también vemos la página web y la dirección web. Enseguida he puesto esta imagen para que ustedes tengan una idea rápida del interés de la IOEP por agruparnos y por abordar los temas de mayor relevancia para los orientadores, desde una orientación incluyente a lo que se ha convertido en una orientación socialmente responsable para afrontar la situación de la contingencia sanitaria del COVID. He organizado mi presentación en estos tres temas, segmentos,
el primer tema, voy a abordar muy rápidamente todo, lo prometo, el origen y la misión de la IOEP. Después abordaré cómo la IOEP y Iberoamérica han tenido estos encuentros y han podido bordar y construir redes y relaciones de colaboración. En tercer lugar, hablaré qué puede ofrecer la IOEP para los orientadores iberoamericanos. Entonces, como vemos aquí, muy brevemente, la IOEP se funda en 1951 en París, Francia, también a iniciativa de un grupo de dos, en primer lugar, de dos orientadores profesionales muy visionarios que tuvieron este interés y esta inquietud para convocar a 10 países más Estados Unidos para que se pudieran integrar. En este sentido, la IOEP la IOP en ese momento, orientación profesional, tuvo como objetivo proporcionar a los profesionales de la orientación la oportunidad de intercambiar puntos de vista, adquirir experiencias y beneficiarse de estos intercambios a través de visitas de estudio. Actualmente, la IOEP tiene una misión: proporcionar un liderazgo global en orientación mediante la promoción de las mejores prácticas éticas y socialmente justas en todo el mundo, y abogar para que la orientación esté disponible para todos los ciudadanos por parte de profesionales como nosotros, competentes y cualificados. Basa todo su trabajo en estos principios. Concibe a la orientación como un proceso necesario a lo largo de la vida para todas las personas. Por lo tanto, no puede haber exclusiones ni discriminación. La orientación es para todos. Los servicios de orientación serán proporcionados y son proporcionados por centros educativos, oficinas gubernamentales, servicios públicos de empleo, sindicatos y empresas privadas. Obviamente, lo que ya mencionaba, los profesionales que impartan, que brinden servicios de orientación han de estar permanentemente actualizados para actuar con competencia y sobre todo con responsabilidad ética y social para con sus usuarios, cualesquiera que estos colectivos sean. Pero como les decía, la IOEP sí ha tenido una vinculación muy importante con Iberoamérica. Simplemente en la Junta Directiva a partir de 1955 y a la fecha, hemos participado 5 personas de España, ustedes ya las recuerdan muy bien, entre las más renombradas, por ejemplo, José Germain, que fue presidente de la IOEP, Elvira Repeto, Beatriz Malik y actualmente Soledad Romero. Ha estado también José Ferreira Márquez, de Portugal, que impulsó muchos estudios internacionales vinculados con organismos internacionales. Diana Eisenson, de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, Julio González, que ha hecho tanto por la orientación latinoamericana, de Venezuela, yo misma, Matilde Guido, Silvia Gelbán en Argentina, Elba Ramos en Perú. Estoy nombrando a, digamos, aquellos de los cuales tenemos registro historiográfico. Definitivamente estamos omitiendo a muchos más y muchas más. He puesto en esta lámina también a María Luisa Rodríguez porque es una de las artífices de que el español se tomara como un idioma oficial en la IOS. Entonces vemos aquí que hemos tenido pues varios eventos desde 1964, eventos en Iberoamérica, suman 20 eventos en Iberoamérica, son 7 eventos en España, 4 en México, 4 en Argentina, 1 en Venezuela y 1 más en Cuba. Estamos hablando de conferencias internacionales. Otra cosa son los eventos a los cuales la IOEP acude
como invitado, pero las conferencias internacionales son aquellas en las cuales se toman decisiones para la propia asociación internacional, es decir, se realiza allí la asamblea anual. Aquí vemos algunos más de estos eventos y el último en Iberoamérica, obviamente y concretamente en América Latina, está siendo el de 2017 en la Ciudad de México. Entonces pasaría ahora, ¿a qué está ofreciendo la IOEP? Bueno, lo primero y lo más principal es la actualización permanente sobre los temas más relevantes en orientación en el mundo. Aquí hemos conocido de primera mano los cambios, digamos, en los enfoques y paradigmas de la orientación. Es aquí donde se han vertido los primeros avances. Hemos conocido la construcción de trayectorias vitales, la orientación verde, es decir, la orientación en el marco del cambio climático, muchos otros que están siendo desarrollados en estos momentos, el uso de las tecnologías, etcétera, al seno de la IOEP. Por supuesto, ha costado mucho, pero se cuenta con una revista internacional de orientación escolar y profesional que está indexada. Es una revista que nace en 2000. Un boletín periódico con noticias de eventos sobre orientación y reseñas de publicaciones especializadas que han sido valoradas, por supuesto. Un correo mensual con las principales noticias de y para los orientadores que se alimenta, y estamos tratando de ello, se alimenta de las noticias que los propios socios van enviándonos. Contamos también con el único estándar de competencias profesionales del orientador que se llevó a cabo este estudio a nivel internacional en el año 2000 y que ahora 99-2000, y que ahora recientemente, hace 3 años, se ha vuelto a actualizar. También contamos con los estándares éticos de los orientadores, que han dado lugar a muchos códigos éticos en diferentes regiones del mundo para las propias asociaciones locales. Un glosario internacional sobre orientación, esto está hecho desde finales de los años 80, precisamente impulsado por María Luisa Rodríguez Moreno de la Universidad de Barcelona en España, que fue el primer intento de poder tener un glosario que nos permitiera comunicarnos y nombrar las diferentes funciones y acciones de intervención orientadora que se realizaban en diferentes regiones del mundo. La vinculación se ha tenido desde 1955 en el papel de consultora con organismos internacionales. En primer lugar, la UNESCO, también la UNICEF, es decir, la orientación en la primera infancia es importante, aunque no la tengamos en todos los estados, incluso en Iberoamérica. Existen países que sí la tienen desde digamos, la educación básica inicial. Actualmente tenemos contacto con la Organización para la Colaboración, la Cooperación y el Desarrollo Económico, con la Unión Europea, con la ONU, por supuesto, con la Organización Internacional del Trabajo, con diferentes entidades que se han dedicado, particularmente en Europa y en Estados Unidos y Canadá, que se han dedicado a acuerpar, incluso han ido más allá, certificar las competencias de los orientadores. También, por supuesto, tenemos una relación institucional con la APA norteamericana, con la IAAP, que es la competencia de psicología aplicada, con Euroguidance y muy diferentes organismos, en este caso ahora está la EDOEL, está la propia RELAPRO, con quienes establecemos comunicación. Hay una serie de webinars, de seminarios en línea especializados que ahora se han, digamos, recuperado con mayor avance
con mayor auge e ímpetu debido al confinamiento y a la pandemia, particularmente este que acaba de ocurrir el mes pasado, sobre cómo enfrenta la orientación en Iberoamérica a la pandemia, la contingencia sanitaria. Tenemos presencia de socios, tanto individuales y colectivos, en más de 51 países, en todos los continentes y las regiones del mundo. Tenemos también un sitio web, ya lo mostré, y redes sociales, cuentas en Facebook, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn, que dan cuenta del trabajo y que sirven para vincularnos y tener una comunicación inmediata en tiempo real con todos ustedes. Una cosa que es importante, las tarifas reducidas para todos los socios, tanto en las conferencias internacionales como las nacionales, en donde participa la IOS. Desde 2016, antes de ello, me gustaría comentar que desde 2016 hemos propuesto en la IOEP, en la Junta Directiva, un cambio en el costo de las cuotas de membresía. Esto porque yo misma observaba cómo los costos en euros o en dólares se van, digamos, hasta arriba para los niveles de ingreso per cápita que tienen los países latinoamericanos en particular, y también países de África, algunos países de Asia. Así que hemos estado bregando y finalmente hemos conseguido una propuesta de regionalización de las cuotas de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano del PNUD de la ONU, y ha pasado ya la discusión en la Junta Directiva y también en el Comité Ejecutivo. Está preparada ya esta propuesta para ser votada en la próxima Asamblea Anual. Esto nos va a beneficiar y estoy segura de que va a alentar la participación de todos nosotros en los diferentes países. ¿Qué más puede ofrecer la IOEP? En primer lugar, la asesoría a las asociaciones nacionales, tanto en su funcionamiento como en el desarrollo y crecimiento y consolidación como asociaciones, mediante diagnósticos situados. Trabajamos junto a ellas para poder alentarlas a su crecimiento. En el fomento a la generación de espacios virtuales y presenciales como este que estamos ahora, para promover el intercambio de experiencias profesionales y modelos exitosos de intervención. Nosotros promovemos conferencias, congresos, seminarios, coloquios, reuniones de expertos con temas actuales y especializados. Este es un ejemplo precisamente de ello. Promovemos el establecimiento de redes y comunidades virtuales, tanto de temáticas generales como por áreas. Hay quienes solo trabajan en el área escolar y quieren tener mayor acceso a recursos del área de la intervención en la escuela, pero también de la intervención profesional, de la intervención laboral y la búsqueda de empleo u otro tópico de interés específico. Finalmente, hemos estado realizando, gracias precisamente a la promoción de Julio González, cuando estuvo en la Junta Directiva, de los foros latinoamericanos dentro de las conferencias internacionales. El más reciente tuvo lugar en 2017 en la Ciudad de México. Esto no es tan posible y tan frecuente porque en realidad hemos tenido únicamente 2 o 3 asistentes, cuando mucho, en los más recientes congresos de la IOEP. Entonces, los estamos animando precisamente a que se animen, que participen en los congresos internacionales. Y precisamente por ello, la próxima conferencia mundial de la IOEP, que iba a ser en octubre de este año, se ha trasladado a abril del próximo año, 2021, por la contingencia sanitaria. Hemos acordado que sea presencial, pero
ellos, los organizadores, han preparado también un plan alternativo virtual para ver. Esto va a depender, obviamente, de cómo avance la contingencia y cómo nos manejemos todos, porque ya saben ustedes que es una cuestión de responsabilidad personal, individual, pero también colectiva. Y como se ha postergado, también se ha postergado la fecha de la recepción de ponencias y comunicaciones. Esto es el 15 de octubre de este año. Están ustedes invitados a enviar sus comunicaciones a este correo que aparece aquí y a EVG 2020 papers, o sea, papers, @ua.gov.lv, que es la terminación del dominio de Latvia, en inglés y en español, Letonia. Abajo vemos la dirección electrónica de este congreso. Les estamos esperando. Es un placer realmente poder contar con su participación. Déjenme darles mis datos, decirles que agradezco mucho este espacio y sobre todo que ustedes hayan tenido una experiencia grata en la comunicación de estas generalidades acerca de la Asociación Internacional de Orientación Escolar y Profesional, que les sea provechosa para su trabajo, que es lo más importante, ¿no? Porque esto repercute en la calidad del servicio y de la acción orientadora que todos realizamos, tanto con los estudiantes como con los padres de familia, otros orientadores, los profesores, los tutores y también los directivos. Dejo aquí mis datos para que todos ustedes pueden escribirme, pueden contactarme a través del WhatsApp para cualquier duda. Y también estoy atenta ahora a sus comentarios. Muchas gracias. Es trabajadora social, psicóloga clínica, es doctora en psicología de la Universidad Nacional de La Plata, es básicamente en este momento es directora y profesora de la carrera de posgrado de especialización en orientación educativa y laboral de la Universidad Nacional de La Plata, fue directora, fue fundadora y directora del Centro de Orientación Vocacional de La Plata, que fue una avanzada absoluta dentro de nuestra universidad. Participa y ha participado de numerosos proyectos internacionales, por supuesto, tiene muchos libros editados, uso permanente, inclaudicable de Mirta por llevar adelante las banderas de la orientación, ahora a través de la asociación, y que sigue convocando y entusiasmando a tantas jóvenes que veo acá en pantalla que tienen que seguir enarbolando esta bandera. Así que Mirta, todo tuyo. AIDOEL nace, diríamos, es una asociación civil sin fines de lucro que se inició en el año 2015 con el acta constitutiva y depende, su aprobación ha sido aprobada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Hay dos hechos que fueron fundantes, que tuvo que ver con muchísimos de ustedes han estado, menos las jóvenes. En el 2003 organizamos el CIO 1, que fue para nosotros el primer Congreso Iberoamericano de Orientación, donde hubo muchísima gente de toda Iberoamérica, porque en ese momento, en el 2003, todavía no era tan, diríamos, tan numerosos las cantidades de congresos y eventos. Tenemos registrados que para nosotros un congreso específico en ese momento hubo 800 personas. Por supuesto que eso fue un número muy increíble y nos encontramos con diferentes referentes, es decir, profesores, colegas de Iberoamérica, y en el año 2003 ya se habló de la posibilidad de poder llevar adelante un espacio común con diferentes países que conformaban en cierta medida Iberoamérica. Pero eso fue en ese momento una expresión de deseos, y ese congreso se llevó a cabo en lo que era la facultad, lo que es la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Si bien en ese momento todos pensamos
en la posibilidad y la idea de poder construir este espacio, siempre para la construcción de algo se necesita un equipo que dinamice estas actuaciones. ¿Qué sucede? Debido a las actividades de gestión, de investigación y de docencia universitaria en ese momento y de extensión, fue imposible poder llevar adelante esto. Luego de varios años y de diferentes recorridos, yo recuerdo la invitación que me hizo el profesor Ferreira Márquez en el congreso que se llevó a cabo en Portugal, y seguimos con esa idea y nos encontramos con colegas, pero mencionando esa posibilidad. En el año 2010 hicimos en la Facultad de Psicología, también de la Universidad Nacional de La Plata, lo que se llamó el CIO2, el segundo Congreso Iberoamericano de Orientación, y ahí los diferentes responsables de programas, de proyectos y demás, tuvimos una reunión y donde ahí sí se forjó un poco más específicamente la idea de que deberíamos tener diferentes profesionales que conformábamos el espacio de Iberoamérica, un espacio común de interrelación, de investigación, de programas compartidos, y ahí surgió ya con mayor intensidad la necesidad de la creación de dicho espacio. Motivo por el cual seguimos en contacto, seguimos comunicados, y en ese momento tomamos dos eventos importantes en el sentido de que nuclea a mucha gente que puede llegar a concurrir y a presentar sus proyectos de investigación, que fue el Congreso de Investigación del año 2015 en la Universidad Nacional de La Plata y el Congreso de Investigación Internacional que llevó a cabo la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Esos dos encuentros afirmaron y dieron más la posibilidad de ponernos de acuerdo en ciertos objetivos, en ciertas modalidades de trabajo, y se fundó en lo que nosotros llamamos en el 2015 el acta fundacional en el mes de noviembre, finales de noviembre del año 2015. En ese momento nosotros hicimos todas las averiguaciones habidas y por haber desde el punto de vista legal, como para poder constituir la asociación, y además en un momento muy especial porque en nuestro país se estaba cambiando el Código Civil. Así que dentro del consejo que nos dieron tanto los contadores como la escribana que presidió la reunión del acta fundacional, dijeron que por razones operativas y por temas que tienen que ver con lo legal y con la presencia de las personas durante todo este espacio, deberían ser representantes de Argentina y constituir la asociación civil con espacio, diríamos, con dirección en Buenos Aires. Motivo por el cual ahí decidimos que si bien la comisión directiva está integrada por diferentes referentes de nuestro país, tenemos que considerar que la amplitud da que tenemos los referentes expertos de los diferentes países de Iberoamérica y los socios honorarios. Quiero decirles que les pido perdón a mis colegas españoles porque cuando se enteraron del horario en España ya son la 1 de la mañana, motivo por el cual no creo, no estarán algunos en algún lugar. Pero bueno, esta asociación algo tiene, por supuesto, determinados tipos de, diríamos, de modalidad de intervención, pero voy a leer fundamentalmente cuáles son sus propósitos y objetivos, mínimamente porque no me gusta la lectura frente a todos ustedes, y vamos a ver algunos, diríamos, de los objetivos para llevarlas a cabo. Son sus propósitos y objetivos fomentar y enriquecer las tareas de orientación
en ámbitos educativos, comunitarios y o laborales, en diferentes grupos etarios tendientes a la prevención y promoción de la salud mental a nivel nacional y en países de Iberoamérica, y en los diferentes ámbitos donde ésta se preste, elaborando diferentes formas de orientación, si fuera el caso, a través de investigaciones y programas compartidos o conjuntos con otras entidades con finalidades concordantes. Para el cumplimiento de dicho objeto social, ustedes recuerden que el lenguaje es un lenguaje técnico abogadil. Primero, fomentar la cooperación y el intercambio de la información entre los individuos y organizaciones. La realización de eventos, seminarios y actividades que promuevan el debate de ideas y conceptos en la materia orientación en diferentes grupos etarios, tendientes a la prevención y promoción de la salud mental en países de Iberoamérica. Contribuir a la investigación, análisis y formulación de teorías, métodos, prácticas y disciplinas vinculadas a las temáticas abordadas, su relación con la educación, el mundo del trabajo, que puedan aplicarse en instituciones educativas, laborales y gubernamentales. Les puedo decir que dentro de este objeto, diríamos, fundamental de propósitos de la asociación, están redactados en 20 objetivos que por supuesto no los voy a aburrir, porque todo esto está dentro de lo que nosotros llamamos la página web. ¿Qué sucede? Nosotros hablamos de que hicimos diríamos, el acta constitutiva a fines del 2015, pero llevó todo el año 2016 la concreción de este proyecto, que como les decimos, fue largo, complejo y costoso. Como muchas veces uno piensa, si hubiéramos considerado todo el trabajo, que fue todo el proceso, por ahí nos hubiéramos quedado en la mitad. Pero no, seguimos adelante y a partir de finales del 2016 se concretó todos los aspectos del apartado legal y nuestra primera presentación fue en el Congreso de la IOS, diríamos, en Madrid, que se llevó a cabo en la Universidad, diríamos, de Educación a Distancia, en el año noviembre del 2016. En el 2017 comenzamos a rediseñar la modalidad de intervención, la inclusión de los referentes, la posibilidad de los socios, que llamamos los socios honoríficos. Parte de todo este proyecto está en la página de nuestra institución, www.aidoel.org. ¿Qué es lo que pensamos? Porque siempre uno está desde qué lugar. En el año 2017, que es cuando estuvimos con todo nuestro trabajo, nuestro diseño, nuestra organización, nuestra construcción de la página, diríamos, es que pensamos en realizar el tercer CIO. Y el tercer CIO en ese momento para nosotros tenía una gran significancia que pudiera llevarse a cabo en la provincia de Córdoba, ya que en el año 2018 se llevó a cabo la reforma universitaria, la concreción de la firma de lo que se llamó la reforma universitaria y que se cumplían 100 años. Al cumplirse 100 años de lo que significó la reforma universitaria en nuestro país, era un momento de festejo para toda esa comunidad, y Córdoba, por supuesto, era la que más festejos llevaba adelante y más acciones y más encuentros, motivo por el cual solicitamos a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba el apoyo para poder concretar ese congreso, y por supuesto con el apoyo de Josefina Pácera,
que era la profesora titular anterior de la Universidad de Córdoba, y con el apoyo de la gente de la cátedra que está acá presente, tanto las dos Cármenes, como les digo, la Carmen Estable y la Carmen Clark, pudimos llevar adelante, y todo el equipo de la facultad, por supuesto, con un gran apoyo que hemos tenido, pudimos llevar a cabo a través de AIDOEL. Ese era el primer congreso que lo hacíamos ya nosotros como institución. En ese congreso, además, se trató un proyecto de investigación que comenzamos a llevarlo a cabo a partir de noviembre del 18, que está a cargo de la vicepresidenta de nuestra asociación, de Cristina Di Domenico, que tiene que ver con el estado, mejor dicho, de la orientación y la historia en Iberoamérica. El tema de nuestra investigación histórica con un enfoque histórico crítico es recuperando la historia de la orientación educativa laboral en Iberoamérica. Este proyecto procura generar conocimientos sobre la constitución y desarrollo de los centros, grupos o programas de orientación educativa y laboral en Iberoamérica. Se caracteriza como un estudio de historia crítica en el área de la historia reciente, que como objeto de estudio será abordada en el marco de la orientación educativa laboral. O sea, indagando una temática específica de la aplicación profesional. Entonces, como objetivo general, es contribuir a la comprensión del desarrollo de la orientación educativa y laboral en Iberoamérica. Hemos comenzado primero por los centros, diríamos, programas, proyectos o direcciones de orientación en las universidades nacionales nuestras y en las privadas. Es decir, y paulatinamente, a través de nuestros referentes, vamos a poder llevarla a cabo con los otros países que componen Iberoamérica. Esto es esta investigación, por supuesto, su puesta en marcha, fue a través de Cristina Di Domenico, que como le decíamos es nuestra vicepresidenta, y por supuesto que el correspondiente Presi, lo vamos a colocar también en la pantalla, diríamos, en la plataforma de la asociación, para que ustedes vean los objetivos y demás que hemos estado llevando a cabo. En dicho evento, en el 2018, surgió la necesidad de comenzar a partir de ese momento, llevar adelante las propuestas de congresos, que no son nada fáciles. Todos los que han estado en un congreso internacional saben lo difícil que es, y más de un país hacia otro. Pensamos en comenzar a hacer los congresos en diferentes países de Iberoamérica. En ese momento hubo dos propuestas, uno para Chile y otra para Uruguay, y terminamos definiendo entre todo el grupo y la gente de los diferentes países en llevarla adelante en Uruguay. Por tal motivo, en el año 2017 hicimos, diríamos, en el año 2019, hicimos todas las gestiones, todas las conexiones, visitamos Uruguay, tuvimos entrevistas con el vicerrector de la Universidad de la República, con la gente del programa Progresa a través de la coordinadora, Karina Santiago, y también con la colaboración siempre de Miguel, que es nuestro referente de Uruguay, y elaboramos el acta para la posible concreción de ese proyecto del Congreso Iberoamericano, el tercero, que se llamaría la orientación indagada, que se iba a llevar a cabo 20, 21 y 22 de noviembre del presente año. Por supuesto, hicimos toda la organización y además
comenzamos a rediseñar una jornada pre-congreso que se llevaría a cabo en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esa organización era una jornada de reflexión sobre un tema que siempre estábamos hablando y siempre se habla. Entonces empezamos a pensar de qué hablamos en orientación cuando hablamos de inclusión. Eso se iba a llevar a cabo en el mes de abril, así que diseñamos todo, se hicieron las inscripciones, se presentaron los trabajos y por supuesto que nos tomó la pandemia. A partir de ahí, entonces, es que nos encontramos en la situación actual. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que nos ha llevado a encontrarnos, a volver a relacionarnos, a poder estar en estos espacios? Como decimos, la pandemia. Es una catástrofe mundial. Pero, es decir, ¿qué nos sucedió en ese momento? En ese momento y en ese espacio empezamos a pensar, bueno, el Congreso de Uruguay podemos llevarlo a cabo porque es en noviembre. La jornada... Mirta, sí, quedan 5. la jornada la podemos llevar a cabo muy bien, no la podemos llevar a cabo porque se produjo el aislamiento. Pero en ese momento empezaron a sucedernos las diferentes situaciones, las consultas, los interrogantes, los temores por parte de los orientadores, de los posibles orientados, de los jóvenes. Nos cambió el sistema de vida para todos. Y en esto encontrarnos que las pautas de vida, las pautas, los encuentros afectivos, la comunicación, todo de origen en cierta medida lo que llamo yo la virtualidad disruptiva, comenzamos a pensar en maneras diferentes de encuentro. En un momento donde todos son preguntas y hay muy pocas respuestas, dio origen por un lado a la presentación de algunos trabajos, uno de ellos que se llamó, dice, la orientación desde la pandemia hacia el futuro, y la posibilidad de encontrarnos de una manera remota. Entonces, estamos en dos instancias en estos momentos. En estos encuentros, que los pensamos continuar, en la cual interactuamos con grandes cantidades de grupos que no nos podíamos ver de otra manera. Estos son los aspectos positivos. Y también, al mismo tiempo, hemos comenzado, si bien tenemos la investigación histórica, que esa continúa por largo tiempo, tenemos en este momento una indagación exploratoria a través de cómo viven, cómo interactúan, cómo trabajan, cuáles son las consultas que se hacen sobre la temática de la orientación. Esta indagación exploratoria que la comenzamos con la famosa encuesta, tenemos una encuesta que desde ya le decimos, la hemos hecho por nosotros, por Iberoamérica, en 2 idiomas, en el portugués y en el español. Lo que sí decimos que es una encuesta corta, no le lleva más de 5 minutos, ya llevamos 300 encuestas, de nuestro país va desde La Quiaca hasta Chubut, y de los demás países tenemos mucho de gente de Latinoamérica, varios, diríamos, y varios de España, y el lugar donde menos tenemos encuestas es de Portugal, por lo cual les vamos a intensificar. Y les queremos decir a todos los presentes acá que si alguno de ustedes no hicieron la encuesta y tienen interés, porque va a ser de acceso abierto, vamos a dar en cuenta todos los resultados, es anónima, no tenemos la forma de poder enterarnos, además aunque nos enteráramos, no hay ninguna problemática específica, ponen en el chat el correo,
de cada uno de los que quieran participar. Nosotros se las enviamos. Bueno, gracias. Justito. Bueno, muy bien. Seguimos ahora con la red y presentamos a Amílcar, nuevamente dándole la bienvenida. Amílcar es magíster en investigación social interdisciplinaria. En la actualidad es orientador y asesor escolar en la Secretaría de Educación de Bogotá. Esto lo hace desde el año 1994. Y como les decía, es el director general de la red. Y a su vez es coeditor de una revista latinoamericana de Orientación y Desarrollo Humano, Orienta Acción, que está, digamos, editada por la RELAPRO. Así que tiene un abundante trabajo también. Amílcar, y bueno, te escuchamos. Bueno, nuevamente buenas noches para quienes no se habían conectado. Primero que todo, pues agradezco a IDOEL este esfuerzo por nuclear a tantos orientadores y tener tantas perspectivas de trabajo interesante. Bueno, un poco previendo el tema de la conexión, les voy a colocar un audio para presentar la relación. Es una organización sin ánimo de lucro de carácter fraternal, comunidad de saberes en orientación educativa y red de redes conformada por profesionales de la orientación educativa. Fundada por el Dr. Julio González Bello y otros colegas en Portugal en abril de 2005, con el fin de impulsar el desarrollo de la orientación educativa en Latinoamérica mediante la investigación, la publicación y la divulgación científica. Forman parte de ella aproximadamente 500 profesionales de 16 países latinoamericanos y un país de África. Invitado especial, Max Cefoto. Quienes deseen afiliarse personalmente lo pueden hacer de manera gratuita escribiendo a relapro@gmail.com. Actualmente la red desarrolla investigación sobre un modelo pedagógico en orientación educativa denominado Orientación Transicional para el Sentido Ético de la Vida, para lo cual se adelantan diferentes ejercicios de investigación y algunos eventos de discusión en diferentes países. Por su participación, muchas gracias. Amílcar Brunal, director 2018-2021. Bueno, ¿quieres saber si escuchó el audio bien? Ok, muchas gracias. Ok. Bien, yo tengo una presentación, o sea, no tengo una presentación en pantalla, pero sí les quiero comentar qué está haciendo Relapro en este momento y a partir de dónde está trabajando Relapro. Bueno, Relapro, como ustedes lo escucharon, es una red fraternal, es la única de las redes o asociaciones que no cobra una cuota de afiliación, y entendiendo de que Relapro es una red de redes, de que todos los orientadores de alguna forma estamos vinculados a alguna organización de tipo nacional o regional, o sea que ya está haciendo usted un aporte económico de esa naturaleza, lo cual consideramos que es muy válido y muy importante. Por otra parte, nos hemos centrado en el tema de la investigación en orientación, al igual que las otras asociaciones, pero con un perfil un poco diferente, que tiene que ver con que hay ciertas diferencias que hemos venido estableciendo a partir de este modelo. Entonces, por eso aquí en el chat les voy a colocar nuestro propio glosario. Retomando un poco las palabras de Gabriela, sí consideramos que es muy importante establecer un glosario de nuestro modelo de orientación transicional para el sentido ético de la vida. Entonces nos hemos dado la tarea de redefinir unos conceptos muy propios del modelo a partir de, ya vamos en 12 encuestas latinoamericanas, 2014 realmente estamos realizando estas encuestas. Con ese propósito de hacerlo participativo, de modo que no es un modelo de IAP, de investigación hacia participación, pero sí es un modelo consultado con orientadores de diferentes partes del mundo y que estamos buscando que sea validado por lo menos a partir de colegios de orientadores en el mundo, entendiendo las diferencias. Este modelo ha sido revisado por el Colegio de Orientadores de Costa Rica, ha sido revisado por el Colegio de Orientadores de Panamá y estamos en la mira de que la Asociación Mexicana de Profesionales de Orientación AMPO también haga una revisión de este modelo.
Entonces, teniendo en cuenta que sí necesitamos específicamente tener modelos validados por las propias comunidades de orientación en el mundo. Entonces, ese es uno de los grandes intereses que tenemos. Tenemos también, debemos entender que, bueno, tenemos también una revista. Esa revista tiene un perfil investigativo. Básicamente lo que buscamos es que la revista se dedique a publicar los resultados de las investigaciones que estamos haciendo actualmente. Tenemos como nuestra directora general a Gabriela Vázquez en Argentina, precisamente, y un blog y unos medios de comunicación coordinados por Miguel Carvajal en Uruguay, que está aquí en la reunión, al cual le agradezco muchísimo todo ese trabajo y ese empeño al que se ha dedicado en esos temas específicos de la comunicación. Referenciamos unos últimos eventos a partir de 2000, Jairo me recuerda, 2017, en Costa Rica. Un evento que se hizo auspiciado por todas las asociaciones de orientadores en Costa Rica. No, perdón, 2016 tuvo que haber sido. En Costa Rica, y un evento que nos permitió articularnos con orientadores de ese país y de otros países. A partir de eso, planteamos el segundo Congreso de Orientación de RELAPRO en Buenos Aires, Argentina. Allí pudimos ponernos en contacto con otras instituciones y tuvimos ponentes de diferentes países con el tema de enfoques y estrategias metodológicas en orientación. Entonces, a partir de eso nos dimos a la tarea de revisar, bueno, qué enfoques había. Y retomamos y encontramos modelos muy interesantes como el modelo teórico operativo de Mirta Gavilán y Sergio Rascoán en Argentina. Posteriormente encontramos el modelo de orientación holística de Panamá y empezamos a confrontar esos dos modelos con el modelo de orientación latinoamericano y a su vez con un tema mucho más grueso, que es el tema del desarrollo humano. Entonces, por eso nuestra revista se llama Orientación y Desarrollo Humano, Orientación, Revista Latinoamericana de Orientación y Desarrollo Humano, Orientación. Bueno, ¿qué podemos hacer los orientadores en el tema social? Nos encontramos también con el tema de que en la orientación conviven saberes diferentes, el tema sociológico, el tema pedagógico y el enfoque antropológico, podemos decir. Bien, para resumir, estamos en este momento investigando acerca de orientación y desarrollo humano. El desarrollo humano entendido más bien del desarrollo social, contrastados con con esos tres modelos de orientación, el teórico operativo de Mirta Gavilán, el modelo holista de Panamá y el modelo transicional de RELAPRO, con el fin de encontrar unos puntos comunes y decir, bueno, ¿qué rol, qué papel podemos construir desde la orientación en lo social, entendiendo que tenemos tres factores comunes en nuestros países latinoamericanos, y eso lo hemos visto en diferentes partes de Latinoamérica, donde nos encontramos con una misma situación social. Todos atendemos prácticamente las mismas situaciones poblacionales en diferentes partes, pero con diferentes enfoques. Entonces lo que buscamos allí es producir un modelo que sea aplicable a la realidad social de nuestras comunidades, como les decía, sujetos a tres componentes. Uno, el componente común que todos tenemos, que es la deuda externa. Todos atendemos poblaciones escolares, desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario, afectados por ese tema de la deuda externa. Cómo nuestros países empobrecidos por esa deuda externa no tienen la capacidad educativa que pudieran tener. Dos, la corrupción política que permea todas las esferas de nuestros países. Y tres, la mala administración. Entonces parece que eso fuera un tema por fuera del tema de la orientación, pero no es así. Sí queremos precisar aspectos en lo vocacional, no tanto desde lo laboral, sino del tema de un fuerte que nosotros queremos fortalecer, un punto que queremos fortalecer en nuestro modelo tiene que ver con la orientación vocacional profesional diferenciada de la orientación socioocupacional. Para ello tenemos unos glosarios que nos diferencian.
Y el tema de las competencias, un poco mencionando lo que afirmaba Gabriela frente a la propuesta de la IOPS, nos distanciamos un poco del tema de las competencias y nos vamos más por el camino de los aprendizajes. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues esto tiene unas implicaciones conceptuales profundas y para eso consideramos que necesitamos tener, hacer y estar tres cosas. Uno, tener unas sólidas comunidades de referencia unificadas. Resulta que si yo voy a Costa Rica a que me reciban en el colegio profesional de orientación, me van a decir que no, porque ya están trabajando sobre un modelo disciplinar que reconoce como profesionales de la orientación solamente a los que tienen ese perfil de corte pedagógico. Orientación con mención en orientación. Perdón, pedagogía con mención en orientación. Igual va a pasar en Costa Rica, de pronto igual va a pasar en Panamá o en República Dominicana. Si ustedes vienen a Colombia, aquí nos encontramos con una realidad un poco diferente. Y es que aquí los orientadores somos psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, pedagogos reeducativos, inclusive administradores educativos algunos. Lo que quiero decir con esto es que no existe una sola comunidad de saberes que admita a todos los saberes que los orientadores necesitamos desarrollar en el campo de la orientación. Si alguien va con su saber como filósofo, no sé si en Argentina, no sé si en Ecuador, no sé si en Panamá, no sé si en Costa Rica, lo van a recibir en esa asociación profesional o en ese colegio profesional con ese título de filósofo, porque es un saber que no hemos validado en el campo de la orientación como tal. Entonces, con eso quiero decir que necesitamos unas comunidades de saberes amplias que nos permitan integrar todos esos saberes para poder validar también así nuestros propios modelos de orientación. Yo digo siempre que la medicina nos lleva mucha ventaja en el mundo porque no solamente han unificado unos saberes, sino que han unificado unos modelos. Si yo voy a la medicina alopática tradicional, pues ellos han unificado unos saberes, unas prácticas que son comunes a todo el mundo. Allí simplemente en cualquier parte del mundo van a reconocer la medicina como una práctica unificada en el tema del diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Listo, es el ABC de la medicina. Por lo menos acá en Colombia estamos lejos de un ABC de la orientación, porque cada cual sigue asumiendo un enfoque, una metodología, una estrategia diferente, lo cual nos aleja de considerarnos como una comunidad unificada de saberes. Entonces la preocupación actual de Relapro es esa, llegar a tener unos enfoques validados, unos módulos validados, varios módulos validados, para poder hacer orientación con las características en las que tenemos en Latinoamérica. Esas pobrezas generadas por esos tres factores de la deuda externa, la corrupción y la mala administración, generan unas circunstancias de riesgo y unas condiciones de vida en Latinoamérica propios de países que no han podido desarrollar un sistema educativo amplio para atender a esa necesidad. Y en lo actual, para ir cerrando, yo mencionaría que en ese tiempo de pandemia, parece que algunos hemos elaborado esta situación o la estamos elaborando bajo el esquema de las etapas del duelo propuestos por Elizabeth Kubler. Ustedes recordarán que esa autora habla de las 5 etapas del duelo. 1, la etapa de la negación. 2, la etapa de la ira. 3, la etapa de la negociación. 4, la etapa de la depresión. Y 5, la etapa de la aceptación. Entonces creo que todos de alguna manera y en diferente orden estamos elaborando esta situación de la pandemia en esos cinco niveles. Nos negamos a aceptar que esta situación nos comporta o nos conforma, nos construye unas nuevas condiciones laborales. Y seguramente esto nos implica unos cambios que no queremos aceptar. La ira. Nos enoja que nuestros planes y proyectos, tanto personales como profesionales, se hayan truncado o se hayan postergado. Tratamos de negociar y, bueno, adaptarnos al
tema de la virtualidad y tratar de hacer una cosa por la otra. Pero también llegan momentos de depresiones donde encontramos, donde de pronto vemos que la orientación no le está dando las respuestas que la comunidad necesita. Pero igual tenemos que aceptar que esas condiciones son las que nos tocó vivir y tenemos que asumirlas. Pero no podemos asumirlos solos, tenemos que asumirlos de manera colectiva, tenemos que asumirlos entendiendo que somos una comunidad y entendiendo que, bueno, hay mucha historia, como decía mi, hay mucha historia y no podemos devolvernos al punto cero, sino que tenemos que recuperar esa historia, recuperar esos conocimientos, esos glosarios, como comentaba Gabriela, y seguir adelante, pero de manera conjunta, de manera comunitaria, de manera que podamos aprovechar el trabajo que los demás están haciendo para replantearnos y para reconstruirnos o construirnos de una manera diferente en el tema de la orientación. Entonces, en principio, esas son algunas reflexiones que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias por tu aporte. Bueno, y para terminar, vamos a escuchar a Jairo Hernández Duarte, que es licenciado en Ciencias de la Educación con modalidad en orientación por la Universidad de Costa Rica, que es orientador del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y tiene tiene muchas presentaciones en diferentes eventos de orientación en relación a los temas sindicales, sobre todo de los profesionales de la orientación, y por supuesto su actividad sindical tiene que ver con ser el secretario nacional de profesionales de la orientación de Costa Rica, SINAPRO. A su vez, es vicecoordinador del Magisterio en Acción en Costa Rica y coordinador del Comité de Educación de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO. Así que, Jairo, es tu lugar, tu tiempo, tu espacio. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, compañeros, colegas de Argentina, doña Mirta, por la invitación. Gabriela, Amílcar, buenas tardes, distinguidos colegas. Un placer, de verdad, saludarles desde el SINAPRO, con sede aquí en Costa Rica, con gran optimismo al encontrarnos luego de una serie de grandes eventos auspiciados por la Asociación Iberoamericana, en la cual hemos visto grandes temas en este entorno de la pandemia y la orientación. Nosotros sabemos desde Costa Rica y desde SINAPRO que orientar es no solo dar consejos, sino informar, dirigir en el ámbito escolar, dentro de la educación. También facilitamos y propiciamos el desarrollo personal y vocacional dentro de toda la trayectoria educativa. Somos capaces de concordar nuestras capacidades con los intereses y las habilidades, actitudes de la persona. También tenemos y sabemos desde SINAPRO acciones que realizamos por el bien de nuestra profesión en Costa Rica, y a nivel latinoamericano pues nos hemos propuesto seguir y acompañar todos los ideales que podamos tener para la reivindicación de todo profesional. De ahí la importancia de que el sindicalismo desde orientación pues tenga también unos retos y unos análisis que hemos venido trabajando nosotros desde Costa Rica, ya que reconocemos la legitimidad y la importancia del conocimiento en todas las áreas, pero también tenemos estructuras económicas y políticas que debemos de luchar y trabajar para entablar una comunicación y establecer supuestos y configuraciones ideológicas que nos permitan ahondar aún más en el trabajo profesional. El sindicato, como objetivo principal, es el bienestar de los miembros. Nosotros desde SINAPRO siempre hemos y estamos solicitando el respeto por las decisiones de cada uno de los pares en el movimiento sindical. Unidad sindical y social es lo que se busca en este momento. Somos en Costa Rica el representante sindical de los profesionales
de orientación. Cumpliremos el próximo año, en el año 2021, 55 años de existencia como sindicato aquí en Costa Rica. Sabemos que en Colombia hay una bonita iniciativa, ya una iniciativa inclusive del compañero y colega Carlos Borja, de un segundo sindicato a nivel latinoamericano, sindicato en Colombia, que damos gracias por esas acciones al tener una voz y una desinteresada presencia del profesional en Costa Rica. Y a nivel latinoamericano, con el segundo sindicato de orientadores en Colombia, una de las comunidades de Colombia. Desde SINAPRO también hacemos un llamado urgente a que hay que dejar de lado el egoísmo, la deslealtad, la envidia, para poder continuar con un diálogo, con la unidad. Insistimos en la unidad, en el diálogo, unir fuerzas para encontrar metas y objetivos claros para nuestra clase trabajadora y en especial para la persona profesional en orientación. Desde SINAPRO ofrecemos la plataforma específica del sindicato, la experiencia de los 55 años. Han pasado personas por la Secretaría General que también han dejado experiencia vasta. Últimamente las directivas que hemos estado a la cabeza del sindicato, pues hemos buscado la actualización, la tecnología para todos los costarricenses y los profesionales y nuestros estudiantes. Somos en Costa Rica, pues orientadores profesionales que luchamos principalmente y el mayor ámbito laboral en educación. Buscar una estructura administrativa que siempre tengamos el trabajo, el esmero, la presencia en los ámbitos y en la defensa de nuestro trabajo profesional. Sí hemos encontrado en los últimos años y nos propusimos inclusive en SINAPRO crear un plan quinquenal que abarque en 5 años un proceso de transformación, de unidad, de diálogo. Creamos una misión, una visión y valores que representen al sindicato como sindicato de orientadores, de la cual les comparto la misión. La misión es ofrecer a la afiliación del SINAPRO una gestión de calidad mediante un trabajo de equipo con vocación profesional y disponibilidad a la innovación, buscando la eficiencia y eficacia del gremio, contribuyendo con el desarrollo integral de la afiliación en un ambiente de convivencia en el cual cada afiliado pueda ejercer su autonomía y capacidad en busca del mejoramiento profesional y laboral del agremiado. Como visión, ser un sindicato abierto a la incorporación de nuevos paradigmas sociales y tecnológicos en aras de la excelencia profesional y laboral de su afiliación. SINAPRO decidió los valores de la responsabilidad, de la honestidad, del respeto, del servicio, de la solidaridad, y dentro de este plan quinquenal que hemos propuesto, que nos propusimos del 2020 en adelante, tenemos el apoyo a los afiliados en las asambleas de los 55 años, el próximo año, divulgación y comunicación de SINAPRO. Queremos apoyar también a los compañeros ya jubilados o pensionados, darles su espacio. También es vasta experiencia que ellos tienen y hemos creído que ellos merecen el respeto también que han tenido por los años de servicio. Fortalecer la comunicación con los otros ministerios o instituciones donde existe la labor del profesional en orientación, que aquí en Costa Rica es el Ministerio de Justicia y Gracia, en el Instituto Nacional de Aprendizaje y en el Ministerio de Educación y otros entes privados. Por supuesto, el acompañamiento a los profesionales y en las capacitaciones en los centros educativos, el fortalecimiento de la comunicación y de la unidad internacional. Alabamos y agradecemos estos encuentros porque así nos permiten ahondar más en el conocimiento de la orientación a nivel iberoamericano. Todas las iniciativas que con ellos resalten nuestro trabajo, SINAPRO tendrá siempre el apoyo. Obviamente este plan quinquenal, pensado en noviembre del 2019, nadie del mundo se pensaba
o creía lo que nos iba a suceder a partir de enero de 2020 y en principal aquí en Costa Rica en marzo, cuando ya se da la detección de los primeros casos del virus, de la pandemia por el COVID-19. Entonces, hemos reformado y recapitulado algunos del plan quinquenal también para que SINAPRO esté presente con nuestros afiliados en una virtualidad, en un cambio, en una nueva transformación que hemos venido, que no estábamos preparados, veníamos conociendo un poquito la virtualidad, los medios, pero no el dar clases, el tener que ver a nuestros estudiantes por una pantalla, el tener que compartir con docentes, con nuestros compañeros por medio de una pantalla, estar alejados pero cerca por medio de la pantalla. Entonces damos ese acompañamiento, pensamos en el acompañamiento del afiliado, valoramos la fuerza que han tenido que hacer los orientadores, porque también a nivel virtual pues han tenido que trabajar enormemente en cumplir con la labor profesional, cumplir con un programa de estudio, la lección de orientación vocacional para los grupos en escuelas y colegios secundaria y primaria, acompañar a estos compañeros y afiliados también en este contexto de la educación, conocer los avances y las situaciones de la pandemia y del contagio a nivel nacional e internacional para estar actualizados desde este momento, situaciones emocionales producto del contagio de estudiantes que nos buscan para ese consejo, para ese ánimo que podemos dar a nivel virtual de las familias que han venido siendo contagiadas y que no tienen una más que los docentes, el orientador. Entonces ese llamado también a la humanidad a hacer procesos de acompañamientos. La pandemia nos cambió, la pandemia nos da un cambio muy inmenso que no lo esperábamos, nos sentimos en algunos momentos indefensos, nos posicionó en diferentes áreas de nuestras naciones, pero también esto nos ha hecho valorar, y desde SINAPRO lo vemos así, la salud, la familia, el alimento, en fin, nos ha hecho comprender que somos seres humanos, que somos seres que necesitamos de otros seres para compartir y tal vez la sociedad lo había venido perdiendo un poco y con esta pandemia hemos visto ese revenir, ese rescatar, ese comprender el valor de la persona. Nosotros desde SINAPRO, desde la Junta Directiva, hacemos votos para que todas las naciones representadas en las organizaciones, hoy presentes en colegas que por una u otra razón no se han podido conectar, pero son colegas siempre presentes, siempre arduos, altruistas de nuestra labor profesional. Esos votos para sentir ánimo, les damos nuestro más agradecimiento, compartimos con ustedes, colegas, este altruismo por continuar con la lucha de la orientación en los ámbitos que cada uno trabajamos y desarrollamos. Damos ánimos y votos para continuar. El mundo va a salir y nosotros desde orientación y todos en nuestros países vamos a tener que aportar ese grano más, porque el proyecto de vida, los proyectos de vida están cambiando y seremos y somos nosotros los orientadores los que vamos a fungir nuevamente en nuestros estudiantes, en estos adolescentes que en estos momentos están encerrados, que se sienten perdidos. Nosotros somos los que damos esa luz, somos el que damos ese camino. Animamos a todos los colegas desde SINAPRO a seguir adelante, a seguir brindando el apoyo necesario a toda nuestra comunidad, a las familias, a nuestros colegas, a nuestros compañeros docentes también, a seguir, que vamos a salir de esto. Agradecemos enormemente el espacio de la Asociación Iberoamericana. Hacemos votos para continuar trabajando por la Unión Americana. Compartimos enormemente todos los abrazos y saludos de ustedes. De verdad agradecidos desde SINAPRO, desde un sindicato de orientadores para orientación, para América Latina, para Iberoamérica. Siempre vamos a estar al servicio de ustedes, enorgulleciendo a la profesión, a los orientadores. Muchas gracias, colegas, de verdad. Ánimo, unidos venceremos. Gracias. Bueno, muy lindo eso.
es la esperanza, ¿no? La esperanza es, aunque algunos puedan decir que es romántica, es indispensable para seguir viviendo y para repensar este mundo complicado que todos han planteado y que todos sentimos a nivel personal, social, institucional, comunitario, de los países, etcétera. No sé qué te parece, qué les parece, pero qué bueno sería, antes de decirles a cada uno si quiere agregar algo, escuchar un poco algún cierre, algunas palabras que hace nuestra querida vicepresidenta Cristina, que cuente, que nos diga algo. ¿Qué tal? Realmente y muy interesante, he estado escuchando a todos los que han participado y por supuesto desde Aidoel agradecemos mucho que hayan estado presentes en este conversatorio. Hay tantas líneas que podrían abrirse a partir de las cosas que han expresado los distintos ponentes, que he tenido o tendría que dedicarme un buen rato a recopilarlas, pero yo quisiera rescatar por lo menos alguna línea. Una línea fundamental tiene que ver con la función de las asociaciones profesionales. Todas han expresado sus objetivos, ¿no es cierto? Y estamos de acuerdo en que hay, como decía Gabriela, ¿no es cierto?, una responsabilidad social como función principal en las asociaciones. Esto es algo que fue, además, fue relevado a partir de lo que decía Amílcar en el contexto de lo que es el desarrollo humano, o de lo que mencionaba Jairo recién respecto a las acciones posibles, ¿no es cierto?, en este caso sindicales, tal como él las presentaba. Pero en realidad yo creo que esto que todos señalan, que es este paso, ¿no? Es como si estuviéramos en este momento, en un momento de transición social tan importante como fue el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, más o menos, porque estamos transitando desde hace un tiempo ya, desde lo que es una organización clásica de la actividad humana, ¿no es cierto?, hacia lo que es una actividad en redes, ¿sí? Es decir, las personas se agrupan ya no más en organizaciones, no tanto por lo menos, en organizaciones de tipo jerárquicas o verticales, sino en asociaciones y redes, ¿no es cierto?, como las que tenemos en el ámbito de la orientación. Esto implica de alguna manera, ¿no es cierto?, que nos tenemos que comunicar, y hemos aprendido a comunicarnos, aunque sea incipientemente, antes de la pandemia con las nuevas tecnologías. Esto que Mirta llama la virtualidad disruptiva, digamos, en realidad es nada más que la imperiosidad de subirnos a un carro que no todo el mundo maneja con facilidad. Pero sí abre la posibilidad, ¿no es cierto?, de que nos comuniquemos muchísimo más ampliamente. Entonces, y que además, en épocas de pandemia, que esto es lo que ha llevado a primer plano la virtualidad, digamos, está lo que de alguna manera Jairo también mencionaba. De alguna forma se han establecido en la pandemia redes de solidaridad que también están sostenidas por los medios tecnológicos. Y entonces el tema, ¿no es cierto?, es que esta solidaridad que se establece, habría que ver desde las asociaciones profesionales cómo se puede instrumentar para, a ver cómo puedo explicarlo, para fomentar el desarrollo de una cultura participativa de la sociedad civil, diría yo, ¿sí? Es decir, que esto sería como una función de las asociaciones profesionales que en este momento se pone más sobre el tapete. Es decir, lograr realmente, ¿no es cierto?, que los ciudadanos participen de manera más amplia. La solidaridad establece redes de participación. Entonces la pregunta sería cómo nuestras asociaciones podrían colaborar, fomentar ese tipo de participación de la ciudadanía. No solamente de los profesionales con los que compartimos el ámbito de la orientación, quiero decir. Y para eso, sin duda, está la otra cuestión que por ahí es también desde las entidades sindicales o de las internacionales, como IOPS la tienen un poco más elaborado,
que es el tema de cómo formalizar las vinculaciones con el resto de los agentes ordenadores de nuestro sistema profesional, que es, por ejemplo, por supuesto es el Estado, a través de las regulaciones de nuestro sistema, ¿no es cierto?, que son las universidades, a través de la formación de base de las profesiones, ¿no es cierto?, y de lo que es el mercado de trabajo, que está regulado de diversas maneras en los distintos países, y que también hacen, ¿no es cierto?, a lo que es el desarrollo profesional. A diferencia de las asociaciones que son delegaturas gubernamentales, como son los colegios profesionales, ¿no es cierto?, las asociaciones profesionales, creo, a mi entender, que pueden incluir una función mucho más amplia que tenga que ver con esto que mencionaba de la participación de la sociedad civil como un todo, ¿sí? Es decir, no solamente de los profesionales, sino de nuestros usuarios también. Y desde allí, bueno, actuar en relación a los distintos agentes ordenadores de nuestro sistema. Esto es todo lo que rápidamente fui pensando, que es como para abrir otro conversatorio. Pero es lo que me ha quedado repicando. Muy bien, Cristina. Los colegas que participamos hoy quieren expresar algo, preguntarle algo a algunos de nosotros, entre nosotros. Bueno, yo quisiera redondear que en esta situación específica de pandemia tenemos que acudir a los saberes propios de la orientación. Uno podría decir, pero ¿cuáles son esos saberes propios de la orientación? Había mencionado ya en términos generales que necesitamos unos saberes históricos que se han usado en la orientación, como los saberes psicológicos, los saberes pedagógicos, los saberes sociológicos. De hecho, por eso en muchas partes del mundo somos profesionales interdisciplinarios adscritos a la orientación. Pero hay un saber que queda de base, pero un poco encubierto, que es el saber filosófico. Pues hay unas tendencias en el mundo en donde la gente no acude al psicólogo. En estos casos, acude al filósofo. Entonces hay asociaciones, inclusive profesionales en México, que están hablando de la orientación filosófica. Tema que nos cuestiona bastante, bueno, ¿qué es eso de la orientación filosófica? Y es la orientación por la pregunta, por el sentido de la vida, o sea, ¿cómo nos cambia el sentido de la vida en el confinamiento? Hagamos un poquito de preguntas trascendentales. ¿Qué pasaría si esto no vuelve a la normalidad? ¿Qué pasaría si los que trabajamos en educación nunca volvemos a ver cara a cara presencialmente a nuestros estudiantes? ¿Cómo eso nos cambia el sentido de la profesión, el sentido de lo humano en esa situación? Hay otros temas, como el tema de lo psicológico. Lo psicológico, o sea, no todos tenemos formación psicológica en la orientación. Pero muchos de los requerimientos que se están haciendo en este caso son de tipo psicológico y más que todo de tipo terapéutico. Los orientantes están buscando a alguien con quien hacer catarsis, a quien contarle cómo se sienten. Tristemente, la semana pasada recibí un caso de una señora que se suicidó, parte por presión de confinamiento, madre de familia de 3 niños del colegio en el que trabajo. 2 estudiantes se vuelan de la casa con el novio. Y las madres de familia, padres de familia angustiados por esta situación. Entonces, necesitamos ese saber psicológico, terapéutico, pero no todos los orientadores tenemos formación en esto. Es más, yo mismo no tengo una formación terapéutica como psicólogo clínico. Mi campo ha sido más lo organizacional y lo educativo. El tema de lo sociológico, necesitamos tener una comprensión social. Yo no soy sociólogo, pero necesito ese saber sociológico que me dé fuerza. Pero yo creo que hay un punto de un saber común para todos, que es el saber pedagógico. Yo diría que inclusive el psicólogo clínico, finalmente lo que puede hacer es un programa pedagógico de entrenamiento, de reentrenamiento para esta nueva situación de confinamiento. Es un programa pedagógico, es un programa de entrenamiento, de hábitos, de conductas, de actitudes para la convivencia. Por eso es que en el modelo de orientación transicional enfatizamos en el saber pedagógico.
independientemente de que yo tenga una formación como psicólogo, como sociólogo, como trabajador social, como terapeuta, es el saber pedagógico, y eso creo que puede dar Teresita, y lo hizo en su exposición en Buenos Aires, es el saber pedagógico el que se aplica tanto al ámbito clínico, al ámbito educativo, al ámbito carcelario, al ámbito comunitario. Entonces, por eso es que creo que la fortaleza que se debe trabajar en orientación es ese programa pedagógico para la vida personal, capítulo 1, para la vida académica y laboral, y para la vida en comunidad. Entonces, volviendo a hablar de las fases del duelo, o sea, tenemos que adaptarnos. Finalmente, la fase final es esa, tenemos que adaptarnos. Si esto no cambia, igual ese saber pedagógico, que lo tengo que mediar por las TIC, por las tecnologías informáticas computacionales, necesita de unos saberes validados. Muchas veces sabemos que todo el mundo educa, las redes sociales educan, Facebook educa, Twitter educa, sin metodologías, pero educa. Entonces tenemos que pensar esto, estamos compitiendo con esos grandes medios computacionales, con esas grandes redes sociales, que pronto no tienen un programa educativo como el que nosotros tenemos, o lo que podemos construir, pero que nos están ganando la atención del público. Ya no es el educando, ya no es el orientante, sino el público. Tenemos que pensar es en el público en general, y cómo ese público se queda muchas veces con un conocimiento mnemotécnico resumido en un meme. Eso es lo que la gente termina repitiendo, lo que quepa en una diapositiva que va a las redes sociales. Entonces cierro diciendo que sí, necesitamos un saber filosófico, un saber sociológico, un saber psicológico, pero todo eso fundido en un saber pedagógico para poderle llegar pedagógicamente a la comunidad. Gracias. Bueno, Amílcar, creo que para dar respuesta a lo que vos estás planteando necesitamos otro conversatorio. El tema es realmente que sí, como todos, como bien hablaba hoy sobre el tema de la orientación y del rol de los orientadores y de la formación, es decir, en cada uno de nuestros países está puesto el acento en una o en otra disciplina el tema de la orientación. Es decir, en la Argentina la orientación tiene una impronta psicológica muy grande porque ha provenido o de la psicología o de la psicopedagogía, la temática y los orientadores. Lo que pasa que si tenés un enfoque desde lo que significa la transdisciplinariedad, entran otras disciplinas a formar parte de lo que significa la orientación. Es decir, hay formación, hay carreras que son interdisciplinarias, como la carrera que muchos de los que están acá han llevado a cabo desde la Facultad de Psicología, donde entra lo sociológico, lo antropológico, lo filosófico. Eso va a depender de la formación de cada diríamos, disciplina y de dónde partió la especificidad. Porque también, como comentaba Jairo, acá hay una serie de disciplinas que pueden ingresar como asistente educacional dentro del ámbito de educación, que puede ser ciencias de la educación, psicología, profesorado en psicología, psicopedagogía. Hay un montón de líneas en las cuales los habilita, algunos tendrán que hacer un perfeccionamiento, pero los habilita para la práctica profesional de la orientación. Es interesante poder andar después cada una en las disciplinas y en la formación, pero ahora la formación es cada vez más amplia y me parece muy bien cuando vos hablabas de la filosofía. Creo que la filosofía, como madre de las ciencias, tiene un basamento muy importante en todos estos temas y problemas de la orientación y de otros ámbitos. He estado siguiendo con mucho interés todas sus intervenciones y realmente me he dado cuenta que coincidimos todos los que estamos aquí. En realidad,
al comenzar a practicar y al comenzar a desarrollar el trabajo de la intervención orientadora, te vas dando cuenta que hemos estado construyendo entre todos una transdisciplina, ¿sí? Que efectivamente tenemos, dependiendo del área en la cual nos desenvolvamos y en nuestro trabajo profesional, provenimos incluso de carreras diferentes, ya las mencionaron, las ha mencionado muy bien ahora mismo Mirta. Sin embargo, las preguntas, digamos, las inquietudes de la existencia dan lugar a que los orientadores busquemos respuestas, busquemos actualizarnos desde diferentes marcos conceptuales. Por eso es que resulta bastante, digamos, válgase el término, reduccionista observar el hecho orientador desde una sola perspectiva. Por lo tanto, es más que nunca pertinente esta conclusión que hemos obtenido en el pasado, en el reciente webinar en la que participaron también colegas de Latinoamérica, como Sergio Rascovan, como Soledad Romero de España y demás, donde hemos concluido que es necesario reconceptualizar, es decir, reconceptualizar nuestros marcos de referencia para el trabajo en orientación. El COVID ha sido precisamente un detonante que nos remueve a todos en todas las profesiones, en todas, digamos, los ámbitos del conocimiento y del ejercicio profesional, para recuperar, digamos, un principio que es la formación de un ser humano que sea transformador de su realidad, ¿sí? Como mencionaba Cristina, necesitamos acercarnos desde la orientación a ese concepto, a esa conceptualización de un ciudadano, es decir, de una persona comprometida con su entorno, que pueda participar, que se sienta, digamos, responsable comunitariamente, responsable del bienestar colectivo. Y eso, obviamente, requiere que todos cambiemos este marco conceptual, que todos cambiemos este marco de formas de actuar, ¿sí? Hacia un marco, obviamente, mucho más integral, mucho más situado, es decir, dejar de aplicar únicamente recetas obtenidas, digamos, sino crear nuevas formas de educar, crear nuevas formas de formar precisamente a estos ciudadanos. Yo creo que en ese sentido la IOEP ha estado promoviendo la formación de redes de intervención, de redes de trabajo comunitario que permiten precisamente potencializar al tener acceso rápido, en tiempo real, al pensamiento de todos, para crear sinergias de conocimiento, digamos, situado, de conocimiento contextualizado. Y en ese sentido, se promueve al mismo tiempo la participación desde este punto de vista de compromiso, de comunitarismo, de alejar las recetas individualizadoras, ¿sí? En el sentido de individualismo, ¿sí? No de individuación, de individualismo, de promover el comunitarismo y el bienestar colectivo. Por esa razón me parece que este encuentro que hoy hemos tenido, que nos permite recuperar la experiencia de diferentes organizaciones, de diferentes asociaciones, tiene que tener, Mirta, me atrevo a solicitarlo, pues, una conclusión de
comunión, una conclusión de solidaridad, de poder contarnos unos con otros, todos los que estamos aquí y que me permiten llegar hasta ustedes, que poder sentirnos parte de este gran cuerpo de orientadores y orientadoras en Ibero. Ojalá que este no sea el único espacio que se abra para todos nosotros y que podamos continuar aportando a la consolidación de una orientación de carácter transformador de la realidad. Muchas gracias. Bueno, bueno, creo que, porque decimos algunos ya se están partiendo, yo creo que, bueno, no, que esto es un inicio, bueno, y ahora tendremos que saber los diferentes caminos en los cuales vamos a compartir. Hasta teníamos un congreso pendiente con Jairo. Aprovechando el confinamiento, preguntarnos, aprovechar este confinamiento para actuar desde aquí. Es decir, ¿qué estoy haciendo yo en lo personal por el otro? ¿Sí? Por el otro que soy yo, por el otro. Algo tan simple, tan sencillo que se puede hacer con un vecino. Preguntarnos qué estamos haciendo por él. ¿Sí? Con un vecino, con alguien a quien podemos apoyar incluso vía correo electrónico, incluso con una llamada. O sea, eso es transformar, pensar en el bienestar del otro, sentirnos responsables por el bienestar del de enfrente. Muchas gracias. Efectivamente, el trabajo es muy arduo, el trabajo es gratificante desde lo virtual, porque podemos, y como dice Gaby, con un mensaje a nuestros estudiantes, a nuestros vecinos, el decirles estamos bien, estamos con ustedes, acompañarles, es lo esencial en estos momentos. Y también la defensa del trabajo nuestro, que es en sí el rol de nuestra área. Es un trabajo muy, muy esforzado, muy desgastante en estos momentos, pero tenemos que tener el espacio para poder también compartir y liberarnos de toda la presión que tenemos, de toda la presión social, de toda la presión de gobierno, políticas que nos oprimen en estos momentos, principalmente al empleado público, que es el que lleva mucho en sus hombros esta carga. Pero bueno, aquí estamos, vamos a seguir adelante. Siempre es un placer poder compartir y estar atentos, y esos mensajes en los WhatsApp y por correos, pues son los que le alientan a uno a seguir adelante, a seguir trabajando por todos, porque orientación es todo, y en orientación podemos entender los saberes de todos nuestras personas. Así que adelante, colegas, de verdad, y saludes. Muchas gracias. Lindo. Hasta pronto. Gracias a todos. Chao.